es la comunión de los santos? ¿Quiénes participan de ella? ¿En qué consiste? Para hablar de la importancia de esta celebración, debemos abordar una de las creencias del catolicismo que mencionamos al final del símbolo de los apóstoles, más comúnmente conocido como el credo corto, y me refiero a la comunión de los santos. Desmenucemos un poco este término para ir descubriendo todo lo que implica. Los católicos estamos muy relacionados con el término comunión por la utilización que le damos en la celebración eucarística. Se menciona el momento de la comunión, el canto de la comunión, la primera comunión, pero estos momentos se denominan así por su significado inicial. La palabra comunión nos habla de una común unión, de tener algo en común con alguien que nos une con esa persona. Por ejemplo, cuando recibimos la Eucaristía, se dice que es el momento de la comunión porque recibimos a Cristo y en cierto sentido nos unimos con Él. Se genera una común unión entre Él y nosotros. Luego pasamos a ver quiénes son los santos. Para la mayoría de nosotros, hoy en día los santos serían solamente las personas canonizadas, aquellos cristianos de los que tenemos certeza de que ya están en el cielo. Luego habrá algunas otras personas que podrán considerar santos también a quienes murieron en gracia, que aunque no sean canonizados ya están en presencia de Dios. Y quizá uno que otro loco más valiente se atreva a declarar santo a alguien que aún está en vida, ¿no? Clásico que decimos, ese padrecito es un santo, uy, esa señora es una santa, ¿no? Pero fuera de estos ejemplos, creo que no solemos considerar santos a nadie más. Sin embargo, vean lo que dice el padre Luis González Carvajal en su libro, buenísimo por cierto, El Credo explicado para los cristianos un poco escépticos. Conviene aclarar que en la antigüedad la palabra santo no tenía el sentido ético que nosotros le damos. Se consideraba santo todo lo que entra en relación con Dios. Por eso el Nuevo Testamento llama santos a quienes creen en el Señor Jesús y se han incorporado a la iglesia mediante el bautismo. Así es, en los tiempos en que se fue constituyendo el símbolo de los apóstoles, con el que todavía hoy declaramos creer en la comunión de los santos, se le consideraba santos a todos aquellos que se hubieran relacionado con Dios. Entonces, de entrada, podemos decir que si tú y yo tenemos una relación con Dios, ya sea ir a misa, hacer oración, participar en una comunidad, hacer algún apostolado o simplemente de vez en cuando rezar una pequeña oración, sea como sea que llevemos esa relación, ya entramos en esa descripción de santos. Ya se va aclarando un poco más de qué se trata esto de la comunión de los santos. Podríamos describirla como la conexión que a través de algo en común une a Dios con quienes tienen una relación con Él y los une a todos ellos entre sí. En resumidas cuentas, estamos hablando de la iglesia. Vean cómo lo describe Scott Hahn en su libro Lo primero es el amor. El primer punto del catecismo de la Iglesia Católica declara que Dios convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Y esta comunión entre Dios y la humanidad y entre todos nosotros existe por un pequeño detalle que conocemos como la Nueva Alianza. La alianza que Dios entabló con el ser humano a través de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Volvemos a citar a Scott Hahn, ya saben que es uno de mis favoritos, ahora con su libro Un padre fiel a sus promesas. Por cierto, les dejo aquí arriba el enlace para que vean la reseña que hicimos de este libro. Él explica: entre los contratos y las alianzas se puede observar otra diferencia importante derivada de la forma de intercambio. Mientras que en un contrato se intercambia una propiedad de bienes y servicios, esto es mío y esto es tuyo, las alianzas implican el intercambio de personas. Yo soy tuyo y tú eres mío, creando así un vínculo compartido de comunión interpersonal. Así es, cuando firmamos un contrato intercambiamos cosas. Por ejemplo, voy a la compañía de telefonía, firmo un contrato y ellos me dan un teléfono nuevo y yo me comprometo a pagar una cantidad de dinero exorbitante al mes. Pero bueno, es un intercambio de bienes y servicios. Yo recibo un celular nuevo, ellos reciben mi dinero.
Pero cuando hablamos de alianza, el intercambio no es de bienes materiales, sino de personas. Ojo aquí, no es que se trate de te doy a fulanito, tú dame a sutanito, como si se tratara de estampitas coleccionables. Y tampoco nos referimos a poder intercambiar a la pareja, al marido, a la mujer cuando ya nos enfadó. No va por ahí la cosa. Se trata de una donación propia y voluntaria. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos casamos. Yo me entrego voluntariamente a mi mujer y ella se entrega voluntariamente a mí, y entonces nos pertenecemos el uno al otro. Y eso es lo que hizo Dios con la humanidad a través de la encarnación. Se entregó a nosotros para ser nuestro y que quien quiera se entregue para ser de Él. Y como dice el texto que acabamos de leer, así Dios ha generado un vínculo de comunión interpersonal con cada uno de nosotros y entre todos nosotros. Hasta aquí ya tenemos claro que la comunión de los santos es esa relación que une a todos los integrantes de la iglesia. Pero ahora toca preguntarnos, ¿quiénes son todos los que conforman a la iglesia? Esta se divide en tres, equipos. Primero, la iglesia militante, que somos todos nosotros los que estamos todavía en el campo de batalla, que estamos luchando por la salvación de nuestra alma y que no tenemos nada asegurado aún. Luego está la iglesia triunfante. A este equipo pertenecen todas las personas que ya están en el cielo. No importa si son santos canonizados o no, si son santos famosos o si pocas personas los tienen presentes o incluso si nadie se acuerda de ellos. Si están en el cielo, ya triunfaron, ya lograron la máxima meta que todos los creyentes tenemos, o por lo menos deberíamos de tener, que es alcanzar la vida eterna. Por eso se llama iglesia triunfante, porque son la parte de la iglesia que ya triunfó, que ya logró el cometido. Y por último tenemos a la iglesia purgante, que por lo regular es la que tenemos menos presente en nuestra vida cotidiana. Y ojo aquí, es súper importante ser conscientes de su existencia. Este equipo está conformado por aquellas personas que murieron en gracia, o sea que ya se ganaron su ticket para entrar al cielo. Pero como dice la parábola del banquete nupcial, no están vestidos adecuadamente para la fiesta y entonces pues antes de llegar al cielo deben pasar por la tintorería para que le den una buena blanqueada a sus almas. Y a todos los integrantes de estos tres equipos nos une una cosa en común: el bautismo. Todos los bautizados somos iglesia. Y cuando digo todos es realmente todos. De seguro les ha tocado escuchar o incluso ustedes mismos decir cosas como la iglesia hace esto mal, la iglesia debería hacer las cosas de otra manera, ¿por qué la iglesia no atiende a X personas? Déjenme decirles que están hablando de ustedes mismos cuando dicen eso. Por ejemplo, la pregunta no debería de ser ¿por qué la iglesia no vende todos sus bienes para ayudar más a los pobres? La pregunta tendría que ser ¿por qué yo no vendo todos mis bienes para ayudar más a los pobres? Ojo, no estoy diciendo que todos deberíamos de vender todo y volvernos unos San Franciscos de Asís de la noche a la mañana. Si a eso te llama Dios, adelante, ni te la pienses. Pero no estoy seguro de que ese sea el camino para todos. De lo que sí estoy seguro es de que debemos aprender a contemplarnos dentro del concepto la iglesia, porque nosotros también somos la iglesia. No solo los sacerdotes. Y lo que está mal en ella nos compete corregirlo. Y lo que no se esté haciendo en la iglesia nos compete comenzar a hacerlo. Una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta es que la comunión de los santos se manifiesta, por un lado, en la comunión de los bienes materiales, que de eso habla muy a detalle el compendio de la doctrina social de la iglesia, en donde, por ejemplo, se nos enseña que nosotros no somos dueños, sino solamente administradores de los bienes materiales que tenemos. Y si poseemos bienes de más, es nuestra obligación administrarlos entre quienes no tienen. Si tu trabajo te permite tener algunos miles o cientos de pesos extra a final de mes, es porque Dios te permite que tengas ese trabajo y esa cantidad de dinero, y no lo permite para que cada mes te puedas ir de shopping o para que cambies de celular cada año sin necesidad de hacerlo. No lo hace para que puedas tener 50 pares de zapatos o 50 juegos de PlayStation, sino que Dios permite que tengamos ese dinero extra para que ayudemos
a quienes no tienen la posibilidad de trabajar y ganar ese dinero que tú sí ganas. Y claro, no digo que nunca vayas al cine, que no te compres ropa, bastante bien le hacemos al mundo no andando desnudos por todos lados, pero se trata de ser responsables con esos recursos y darles un uso en el que enriquezcamos a la comunión de la familia humana. Y por el otro lado, la comunión de los santos también se manifiesta en la comunión de los bienes espirituales. Todo lo que es nuestra vida de sacramentos, nuestra vida de oración, incluso los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Todos esos bienes espirituales, si los utilizamos para el bien común, se fortalecerá la unión de la iglesia. Tengamos bien claro esto, es una responsabilidad de todo bautizado utilizar esos dones para el bien común. No podemos esconderlos ni guardarlos por miedo, por vergüenza o por pereza. Si tenemos el don de hablar, hablemos. Si podemos escuchar, escuchemos. Si podemos cantar, cantemos. Si podemos comulgar, comulguemos. Si podemos confesarnos, confesémonos. Todas esas acciones individuales que podemos hacer cada uno enriquecen a la iglesia entera. Ya lo decía Pablo, somos como un cuerpo y si un órgano funciona, todo el cuerpo se beneficia y si un órgano falla, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Les comparto 3 frases que simplifican muy bien toda esta idea. Primero, el sacrificio produce comunión. Esta es la lógica particular que subyace a la liturgia de la Eucaristía. Frase del obispo Robert Barron. Prácticamente en eso se fundamenta la celebración de la Eucaristía. Dios se sacrifica por nosotros, nosotros participamos de ese sacrificio y entonces se genera esa comunión entre todos los participantes de los sacramentos. Y eso mismo se aplica con los sacrificios que hagamos en nuestro día a día. Desde levantarse en cuanto suena el despertador, no comerse esa galleta de más, no ver más que un solo capítulo de la serie con la que estás picado. Cualquier sacrificio que hagamos refuerza la comunión entre los bautizados, entre todos. Con la comunión renovamos nuestros lazos con la familia eterna, la familia que es Dios, y con la familia de Dios en la tierra, la iglesia. A través de nuestra comunión, tanto sacramental como espiritual, reforzamos nuestros vínculos familiares. Así como cuando sales de viaje con tu familia, que esto hace que se refuercen los vínculos entre todos los integrantes de ella, cuando vivimos nuestra comunión como iglesia a través de la participación de los sacramentos, de la vida de comunidad, de compartir nuestros bienes materiales y espirituales, fortalecemos los vínculos entre todos nosotros, nos unimos más y somos más fuertes espiritualmente. Y el trato con Dios que no lleve a la comunión con los hombres es una simple evasión en la que sutilmente la persona se busca a sí misma. Si tu relación con Dios no te lleva a buscar relacionarte más y mejor con tu prójimo, entonces tu relación con Dios es ficticia. Es como decir, sí, tengo novia, pero no nos conocemos y ella no sabe que es mi novia. No hablo de que de un día para otro dejemos de caer en los mismos pecados o de golpe dejemos de ser orgullosos, groseros, soberbios. Todo lleva un proceso y todo requiere un tiempo, lo sé. Pero cuando tienes una relación real con Dios, cuando te permites relacionarte con Dios, inmediatamente cambia tu disposición. Tomará tiempo lograr resultados, pero la disposición ahí está. A veces más fuerte, a veces menor, pero ya no es la misma. Y si nos dejamos llevar por el amor de Dios, poco a poco iremos tomando en cuenta más cosas que antes no considerábamos. Comenzaremos a cambiar nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, de comportarnos. Eso es inevitable porque la presencia de Dios en la vida de las personas invariablemente nos conduce a buscar y aspirar ser mejores que antes, a ser más amables, o sea, ser más fáciles de amar. Y bueno, todo esto para llegar al punto que queríamos tocar. ¿Por qué es importante celebrar la fiesta de todos los santos? Lo resumiré en una frase que tomé prestada y en 3 puntos concluyentes. La frase la escribió el obispo Robert Barron en su libro Catolicismo y es la siguiente. La iglesia se revela en la variedad de sus santos porque necesita de esta diversidad para poder representar, aunque con una adecuación relativa, la intensidad infinita de la bondad de Dios. Imaginemos que Dios es una luz, la más brillante que pueda existir,
Y así como los rayos de la luz del sol se refractan al pasar por un cristal y se logran ver varios colores, así la luz de Dios se refracta al pasar por la vida de los santos. Hay santos que brillan por su humildad, hay otros que brillan por un perfil más intelectual, hay otros que son más místicos. Y toda esa gama de características que se presentan en los santos nos ayudan a tener presentes, aunque sea de una manera pequeña, varios de los atributos que caracterizan a Dios, y ver que hay gente que lo ha sabido reflejar en este mundo de excelente manera nos ayuda a recordar que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ese Dios que brilla a través de la vida de los santos. Y los 3 puntos concluyentes de por qué es importante que celebremos la fiesta de todos los santos. Primero, es importante porque nos ayuda a asimilar que la santidad es para todos. Aunque no hayan sido canonizados ni sean santos famosos, hay muchísimos cristianos que han alcanzado la santidad. De hecho, por eso la fiesta se llama así, de todos los santos, porque celebramos a todos, incluyendo a los que no pertenecen al santoral o no tienen una fiesta particular en el calendario litúrgico. Y tenerlos presentes nos ayuda a recordar que también nosotros, así con nuestras vidas ordinarias, sin dones de bilocación, sin estigmas, sin cuerpos incorruptos, estamos llamados a ser santos también. Segundo, es importante porque nos ayuda a tener presente que somos una familia. Todos los bautizados, como hijos adoptivos de Dios, somos hermanos. Y la alegría de uno es la razón de gozo de todos los demás. Y lo que le preocupa a uno debe de ser la razón para que los demás nos ocupemos de ello. Y por último, es importante porque nos ayuda a tener presente que nuestra meta es la vida eterna. Todos estamos llamados a la santidad y esa debe de ser nuestra mayor meta en la vida. Debemos aprender a vivir conscientes de que todo esto es temporal. No estamos en este mundo para alcanzar nuestra máxima realización aquí, sino para prepararnos y lograr llegar a la vida eterna. Celebrar el Día de Todos los Santos nos ayuda a entender que hay muchísimos que lo han logrado, que supieron vivir conscientes de que Dios nos está esperando a todos en casa. Y bueno, ya para terminar, les comparto una frase del Papa Francisco. La comunión de los santos va más allá de la vida terrena, va más allá de la muerte y dura para siempre. Todos los bautizados que están aquí en la tierra, las almas del purgatorio y todos los bienaventurados que ya están en el paraíso forman una sola gran familia. Esta comunión entre tierra y cielo se realiza especialmente en la oración de intercesión. De eso se trata todo esto de la comunión de los santos, interceder unos por otros y ayudarnos en nuestro camino hacia la santidad. La iglesia triunfante, los que ya están en el cielo, son quienes interceden por la iglesia militante, que somos todos nosotros aquí en la tierra. Y nosotros, como iglesia militante, somos los que intercedemos por la iglesia purgante, que ya está en la espera de poder llegar a la presencia de Dios. Todos unidos en una misma búsqueda, con una misma meta, ayudándonos a través de la oración. Eso es la comunión de los santos. Bueno, espero que no se les haya hecho muy largo este video, un poco pesado, pero es información que vale la pena tener presente. Mi nombre es Manu Casten, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Casten Manu en Instagram, Manu Casten en Facebook. Y si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse al canal y compártanselo a quien ustedes crean que le puede servir. Tenemos el Instagram del podcast Pregúntale a Manu, así @Pregúntale a Manu, donde estamos contestando sus preguntas. Lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Hombre Nuevo Más, aquí en YouTube en formato de video también. Escríbanos, si tienen una pregunta, métanse a manucasten.com/pregúntale a Manu y ahí en el formulario de contacto escríbanme: oye, soy fulanito de tal, soy fulanita de tal y esta es mi pregunta. Y nosotros estaremos encantados de ponernos a trabajar para darles una respuesta pronta. Muchísimas gracias, nos encomendamos a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes estarán en las nuestras. Yo soy Manu Casten y que Dios los bendiga.